3 y 8 minutos. La primera parte lo habéis oído, lo habéis disfrutado con nosotros. Ha versado sobre el misterio más clásico. Una casa en la provincia de Córdoba con extraña observación y además todo eso trufado con voces obtenidas con métodos de seguridad que no son los habituales. Por otro lado, hemos hablado de la carretera. Nos encanta las apariciones, la inquietud, qué está pasando. Pero Milenio 3, lo sabéis de sobra, es un programa donde caben muchos mundos. Mundos que nos interesan y nos inquietan. Y tuvimos, voy a contar el pequeño secreto, una discusión, ¿verdad, Santi?, entre tú y yo. Cierto. En la redacción. Santi decía que no se debía contar quizá del todo después de el programa tan durísimo que tuvimos la semana pasada. Durísimo, pero creo que honesto. Y yo estaba convencido de que había que contarlo. Al final he salido ganando. Como siempre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué creo que esto es importante? Porque hay una serie de conspiraciones, hay una serie de elementos que vertebran el mundo que quizá no sean las que aparecen en las publicaciones especializadas. Nadie se manifiesta por esto, nadie se indigna aparentemente por esto, y son solo grupos como muy sueltos que hacen un documental, que hacen un trabajo. Hablamos de ni más ni menos que el sexo, fuerza y energía vital, cómo se ha ido transformando con el tiempo, cómo se ha mantenido como herramienta fundamental económica de manipulación de las masas evidente. Cualquier publicidad, cualquier elemento para convencer a alguien a todos los niveles suele contener la palabra, el concepto sexo, y siempre ha sido así. Dicen algunos sabios que el hombre que es consciente de su raíz divina, en el aspecto, no hablo de religiones nunca, hablo de esa conexión con lo trascendente, tiene que pelear contra el instinto, lo denso, lo que nos clava al suelo. Por otro lado, hay muchas mentes que parece que piensan que tenemos que estar sometidos a esa condición un poco de borregos, de gran manada. El sexo sería, por tanto, como otros elementos, un factor fundamental para mantenernos a raya, entretenidos, sometidos a nuestros impulsos más primarios. Uno se pregunta, ¿el hombre no tiene que trascender? ¿El auténtico hombre que busca, como en el viaje del héroe, su propio conocimiento, no tiene que enfrentarse, el hombre o la mujer, repito, es ser humano, no tiene que enfrentarse a todo eso? Quizá me sale la palabra hombre porque la pornografía, el sexo en su aspecto, vamos a decir, más comercializado, más estereotipado, siempre ha sido su mercado, ¿no? ¿Qué hay de verdad? Yo he visto noticias. He visto que en los titulares esas noticias aparecen constantemente. Al mismo tiempo veo que, y lo entiendo, las personas protestan por muchas cosas. Por esto no. Parece que no hay preocupación. Cuando uno lee historias como niños que tienen ya síndrome por estar sometidos a la visión de porno duro durante horas, lo que va a ocurrir en esa mente, que nadie hace nada, que yo no sé qué se puede hacer, que igual es nada, no lo sé, pero uno se pregunta, ¿eso no va a ser un mal legado para nuestro futuro? ¿Dónde queda el afecto, el amor, la comprensión? Que por supuesto tiene que estar también. Parece que en el último lugar, que importa otra cosa, que esa cosa se nos mete por todas partes, a martillo, constantemente. Y entonces, como sin mucha atención, en tabloides de todo el mundo, ves que pasan cosas, pero nadie hace caso. Quizá, al ver esas cosas, he pensado, es el momento de que Santi dé algunas claves realmente aterradoras. Noticias, Carmen, 3 y 12 como estas, tan claras como estas, reales, ¿eh? Pues sí, un niño de 12 años ha violado a una pequeña de 9 tras ver pornografía casi compulsivamente. Esto ha ocurrido en Londres en junio de 2012. Se ha juzgado al niño, no se le ha puesto ninguna pena no carcelaria porque es un menor de edad, pero sí de que estuviera recluido en algún centro. Lo que sí que se ha hecho con él es llevarle a un psicólogo para que trate su obsesión compulsiva, vuelvo a repetir, por el porno. 12 años. 12 años. Estaba todo el día bajándose películas porno de internet hasta que cometió una violación contra una niña de tan solo 9. En Italia se produce la misma noticia. Él dijo además que estaba imitando lo que había visto en internet. En Italia, estamos hablando de países, creo que del mismo nivel, incluso mayor económicamente en ocasiones como el Reino Unido, otro niño de 10 años viola a otra niña después y confiesa que está una semana entera en su casa. Ahora de inmediato el público dirá, no, es que son los padres los que tienen que... Sí, todo lo que queráis.
Pero algo está ocurriendo. El porno siempre ha existido y seguramente tiene su función. Y todos hemos sido jóvenes, adolescentes, y no estamos hablando de que algo ha cambiado en el juego. ¿Es muy normal que un niño de 10 años tenga acceso con un clic a material que en ocasiones no es simplemente sexo, sinceramente, sino algo tan aberrante o denigrante, por ejemplo, con la mujer? ¿Es normal que eso le llegue al cerebro? ¿Su relación con las mujeres va a ser normal si realmente se le suministra con el poder y la pulsión que tiene eso, ese contenido libremente? Todo el mundo, mi impresión personal, que puede no ser la acertada, se lava las manos, se hacen muchas normas, muchas leyes, pero si se toca esto no, que tenemos que ser libres. Bueno, libres igual un adulto sí. No, si ya hay suficientes reglas, si están pasando estos casos, ¿por qué todo el mundo mira para otro lado? ¿Estamos tocando algo sacrosanto, por tanto? Es momento de Santiago Camacho. ¿Por qué? Porque él, en una serie que va a dar mucho que hablar, quizá nos cuente claves que están de fondo y que nunca escuchamos en los medios. Pues como siempre, muy acertadamente recordabas esa serie que hicimos sobre la alimentación. La alimentación es una parte fundamental de lo que somos como seres humanos, forma parte de nuestras necesidades, y creo que deberíamos efectivamente hacer otra serie sobre cómo la industria, hablamos de cómo la industria pervierte esa necesidad de la alimentación, cómo nos intoxica, cómo nos controla a través de esa necesidad de la alimentación. Pues hay otra necesidad, que es el sexo, que también forma parte de nuestra condición de seres humanos, y que las industrias, no solamente la industria del porno, utilizan con fines que no son exactamente confesables. El sexo, a fin de cuentas, pues es algo de lo que todos tenemos una opinión. A quien no le gusta el sexo, a fin de cuentas, yo creo que es un compendio de lo que somos los seres humanos. Puede ser desde meramente divertido hasta completamente sublime, pasando por todos los estados intermedios. También puede ser terrible, también puede ser violento, también puede ser un arma de agresión, y también puede ser un negocio. Pero sobre todo, si hay algo que actualmente es omnipresente, y eso es algo completamente inédito en la historia de la humanidad. Somos la sociedad más sexualizada de todos los tiempos. Tampoco hay que volver a la época en la que, por ejemplo, la Iglesia controlaba el sexo, controlaba lo que pensábamos sobre el sexo, y también, a su modo, por negación, quería ejercer un control sobre los seres humanos a través del sexo. Pero ahora mismo la situación es la contraria, y vamos a analizar en una serie de reportajes por qué es así. Si comunicamos a los accionistas. Vivimos en una época en la que los que ya tenemos cierta edad recordamos lo que era la pornografía hace 30 años. Hace 30 años la pornografía era una cosa que se vendía en unas revistas retractiladas, que había que acudir a unos cines determinados para ver, o a la trastienda de un videoclub, o aventurarse en un mundo muy sórdido que era el de los sex shop de entonces, que era una cosa absolutamente para unas minorías de gente muy interesada en el tema. Pero ahora mismo no, ahora mismo es algo cotidiano, es algo que, como muy bien has dicho, tenemos a 2 clics de ratón. Vamos, lo primero, a analizar las cifras del negocio, para hacernos una idea de lo que estamos hablando. La pornografía es el segundo negocio de entretenimiento que hay actualmente en volumen de capital, solamente por detrás de los videojuegos y muy por encima del cine, muy por encima de la música. De hecho, el nivel de ingresos es comparable a si uniésemos todo el deporte profesional más toda la industria de la música, y aún así lo superaría. En cifras de 2005, es decir, que son las últimas que he podido hallar, estaríamos hablando de 57.000 millones de dólares anuales en volumen de negocio. Ahora mismo posiblemente esa cifra se haya doblado, o puede que más. Para hacernos una idea de lo que supone esto, pensemos que, por ejemplo, en un país que vive para la industria del entretenimiento, como es Estados Unidos, las 3 mayores cadenas de televisión, la ABC, la CBS y la NBC, entre las 3 apenas facturan 6.000 millones de dólares, es decir, apenas un 10% de lo que sería esto. Para hacernos una idea, digamos que en un negocio que tampoco, bueno, tiene que ver bastante con el sexo si lo pensamos, que es el de los hoteles,
los vídeos pornográficos facturan más que el contenido de los minibares. Es un negocio mayor que ese. Uno puede decir, bueno, pero a esto se le podría poner límite, a lo mejor... Pero aquí estamos hablando de una tarta de dinero enorme. Vamos a escuchar a Jason Tucker, que Jason Tucker tiene una historia fascinante. Nos va a hablar sobre los hoteles y el sexo, pero él mismo tiene una historia fascinante de por sí. A él lo contrataron una serie de famosas empresas de distribución en Internet para que hiciera un estudio de por qué la pornografía facturaba tantísimo y cómo ellos, que vendían libros y vendían discos y vendían este tipo de cosas, pues podían aprovecharse de ese conocimiento. Jason Tucker, que trabajaba en una consultora, hizo su estudio y lo vio tan claro que dejó la consultora, dejó el informe y se dedicó él mismo a la industria de la pornografía online, y ahora mismo tiene una fortuna personal que supera los 15 millones de dólares. Pues vamos a ver qué nos dice de esto de los hoteles, por ejemplo. Si comunicamos a los accionistas que tenemos previsto sufrir pérdidas por valor de 60 millones de dólares porque no vamos a permitir ese tipo de contenidos en nuestros hoteles, pero que confiamos en que conserven sus acciones, de hecho queremos que compren más, aun sabiendo que perderemos 60 millones de dólares, ¿cuál cree que sería su reacción? Pues su reacción evidentemente sería, vale, o sea, si se trata de ganar dinero, pues ahí lo dejamos. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que nos ha traído de este mundo de miles y miles de millones de dólares a aquel mundo de las revistas envueltas en plastiquito? Internet. Si antes hablábamos de que es la segunda industria de entretenimiento mundial, si nos circunscribimos solo a Internet, el porno es la primera industria. El porno en Internet es lo que más dinero genera en la red, más que cualquier otra cosa. El segundo negocio online más importante es el del juego. Es decir, tampoco es nada de lo que podríamos pensar como un contenido tradicional. El tercero es más terrible. El tercero es la pornografía infantil. ¿Hasta qué punto ha modificado la red la pornografía? Pues pensemos, por ejemplo, en el auge de servicios de pago como PayPal o de fenómenos nuevos como los famosos Bitcoin, las monedas digitales. Si no hubiese existido pornografía, posiblemente estos proyectos jamás hubieran prosperado y jamás hubieran tenido la dimensión que tienen actualmente. Hacían falta medios de pago fiables y sobre todo anónimos. Fíjate que había una anécdota sobre American Express. American Express prácticamente ha abandonado el negocio del porno. Tenían un problema, y no por una cuestión moral, sino por un problema técnico. Resultaba que, claro, te suscribías a un servicio de pornografía, pagabas con tu tarjeta American Express, eso se veía reflejado en tu saldo, llegaba tu mujer, veía la carta a final de mes y decía, bueno, ¿y esto qué es? Y claro, el señor inmediatamente decía, esto no es mío. Esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo. No es lo que parece. Voy a llamar a American Express y decir que este pago me lo han cargado porque esto no sé de quién será ni quién me habrá colgado esto. Y American Express se encontraba con cientos y cientos de incidencias de este tipo al día que le provocaban un trastorno enorme en su funcionamiento. Así que dijeron, bueno, aquí se puede ganar mucho dinero, pero es que con todo esto estamos perdiéndolo. Así que vamos como compañía a abandonar completamente el negocio del porno. Así surgieron esos nuevos medios de pago alternativos. Los Bitcoin tienen además el añadido de que, por ejemplo, hablamos de ese enorme volumen de negocio que supone esa pornografía ilegal, esa pornografía infantil. El 90% de esa pornografía infantil se paga en bitcoins. Estamos hablando de una moneda que una vez tú adquieres tu Bitcoin, eso desaparece del escrutinio público, nadie sabe qué haces con ello, nadie sabe que eres tú el que está pagando, nadie puede relacionarte con ese método de pago, y así se genera un mercado que anualmente mueve, piensan las autoridades como la Interpol, más de 4.000 millones de dólares.
No solamente ha modificado Internet en cuanto a sus costumbres o a sus medios de pago, es que lo ha modificado físicamente. Los pop-ups, esos anuncios que de repente estás viendo un vídeo en cualquier sitio y de repente te sale el anuncio y te fastidia, o quieres ver una noticia en el periódico y antes de leer la noticia pues tienes que leerte un anuncio de un patrocinador. Eso nació en el mundo del porno y se desarrolló para el mundo del porno. Si ahora mismo tenemos servicios de vídeo casi en tiempo real y en streaming, es porque la industria del porno hizo esa investigación, se gastó ese dinero y desarrolló esos sistemas de streaming. Pero hay en eso también un lado oscuro. Se habla de que, por ejemplo, cuando hablamos de la Deep Web, cuando hablamos de los hackers, cuando hemos hablado de piratas informáticos, hablamos de que millones de ordenadores en todo el mundo están cautivos, se utilizan para ataques informáticos, se utilizan para delitos informáticos, se extrae información de ellos para perjudicar a sus dueños a través de troyanos. El 95% de los troyanos han entrado a través de páginas de porno online. Pero bueno, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero estamos hablando de una industria completamente legal que saca su dinero y que obtiene sus beneficios. Pero cuando todos empezamos a hacernos preguntas y empiezan a surgir cosas muy extrañas, es cuando vemos el caso, por ejemplo, del chaval este que habéis comentado hace un rato. Yo no me lo imagino comprando bitcoins ni cogiendo la tarjeta de crédito de sus padres para acceder a unos vídeos porno. ¿De dónde lo sacaba? Es que hay muchísimo, la mayoría, del porno gratis. Y el porno gratis, exactamente de dónde sale. Porque yo puedo entender que una persona quiera suscribirse a un servicio, bajarse sus vídeos, etcétera, etcétera. Pero si esa página no gana absolutamente nada, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está la trampa? En muchos casos estamos hablando efectivamente de páginas trampa en las que están insertos esos troyanos y su único fin es utilizar el sexo como cebo para que entres y por debajo esa página web se va adueñando de tu ordenador. Pero en otros casos la historia es mucho más grave y mucho más sórdida. Algunos de estos servicios de porno gratuito lo que hacen simplemente es, como pasa con las películas de cine convencional, piratean, copian sin permiso películas de empresas que tienen su fin de ganar dinero y ellos las explotan ¿cómo? Pues utilizando la publicidad. Pero aún así, algunos ingresos millonarios de estas páginas no se acaban de explicar. Tirando del hilo, algunos investigadores han descubierto que algunas páginas web de porno gratuito están conectadas ni más ni menos que con las mismas redes delictivas que utilizan a mujeres para lo que se llama la trata de blancas, es decir, trafican ilegalmente con mujeres para tenerlas de esclavas sexuales dedicadas a la prostitución. ¿Con qué fin? ¿Qué les interesa de esas páginas web pornográficas a estas mafias de la prostitución? Pues la prostitución sobre todo a nivel de esclavas sexuales, a nivel de trata de blancas, genera, antes hablábamos de cifras millonarias, pues la Interpol cree que genera alrededor de 52.000 millones de dólares anuales. El problema es que aquí estamos hablando de dinero negro, de dinero que hay que blanquear. ¿Cómo se blanquea aquí? Muy sencillo, yo tengo una página de este tipo y puedo adjudicarme los clics y los ingresos por publicidad prácticamente que me dé la gana. Una vez tengo esos ingresos por publicidad de esos vídeos pornográficos, ese dinero está completamente libre. Pero igual que sucede con el tráfico de drogas, aquí sucede un fenómeno también muy curioso. Cuando vemos una redada de drogas, pues vemos que hay unos señores que son los traficantes, que en muchos casos pues son casi yonkis que están para pagar su vicio, y cuando vemos vamos subiendo el escalafón, pues aparecen las mansiones, aparecen los inversores, aparecen los ingenieros financieros, aparecen los grandes ideólogos. En el tema de la prostitución ilegal sucede exactamente lo mismo. Cuando hay una redada en un club de alterne, pues vemos a las pobres chicas traídas ilegalmente al país, vemos a unos tipos de aspecto patibulario que parece ser que son sus carceleros y no vemos más. Pero más arriba hay
inversores, hay gente que pone el dinero, hay gente que pone los medios y hay ideólogos. Esos ideólogos también piensan que eligen esa forma para blanquear el dinero porque están haciendo ni más ni menos que marketing. Están generando un mercado, están promoviendo la demanda de su producto. Ellos, lógicamente, para ellos es publicidad, y como tal publicidad la tienen que poner completamente gratis. Si quieren que sus chicas, que les cuesta muchísimo dinero traerlas de África, de los países del este, etcétera, etcétera, mantenerlas aquí, rindan beneficios, hace falta una clientela que sea adicta a esos servicios. Y qué mejor forma de publicidad que generar pornografía online constante y fácilmente accesible. Y ahora Santi hablará de algo que es tremendo, que es cómo ha subido en el escalafón de adicciones este tema, que es sorprendente. Pues sí, efectivamente es un tema bastante grave. Para que nos hagamos una idea, las organizaciones como Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera, que se dedican al tratamiento tanto a nivel de ONGs como de centros privados o de centros de salud pública de las adicciones, han experimentado un fenómeno curioso. Las adicciones al sexo digital, es decir, no una adicción al sexo normal, ni siquiera una adicción a los servicios de la prostitución o lo que puede ser No, la adicción al sexo digital concretamente es posiblemente la adicción que más está subiendo actualmente. Y uno con estas cosas de las nuevas adicciones pues puede pensar, bueno, adicción, a fin de cuentas no es una sustancia, no es una droga que te metes en el brazo, no es algo ni que snifas, ni que fumas, ni que te tomas en forma de pastilla. ¿Cómo se puede tener adicción a eso? Pues vamos a escuchar a Doris Vincent, que es una terapeuta que lleva muchos años trabajando con este tema y que nos va a dar un dato que nos lo va a aclarar de una forma meridiana. Internet es el crack de la adicción al sexo. La recompensa de dopamina en el organismo es muy fuerte. La persona juega con sustancias químicas muy peligrosas en su cerebro. Sustancias en el cerebro, dopamina. Claro, los seres humanos somos maquinitas biológicas muy complejas, pero que en algunos procesos somos muy sencillos. Tendemos al mayor placer con el mínimo esfuerzo. Lo que nos desencadena la mayor descarga de dopamina, que es una endorfina, es una sustancia que genera nuestro propio sistema endocrino, que en el fondo es un opiáceo y que como tal genera adicción. Buscamos la mayor descarga de esa sustancia al menor gasto energético posible. Y el sexo por Internet es ideal para eso. Hasta el punto de que, por ejemplo, en países como Japón tiene la mayor industria sexual del planeta. No solamente a nivel de producción de material pornográfico, sino de establecimientos donde solamente se dedica a uno a ver ese tipo de material y tiene elementos para la masturbación perfectamente accesibles, etcétera, etcétera, o juguetes sexuales, pues tiene esa tremenda industria sexual y es posiblemente el país del mundo donde menos sexo se practica. ¿Por qué? Por la famosa dopamina. Tal es la atracción de esa adicción que el esfuerzo que te genera tener sexo real con una pareja real ya no te compensa. Es decir, la pornografía termina siendo más sexy que el sexo, por hacer una frase más o menos ocurrente, y llegas y caes en una especie de espiral de adicción. Como en todas las adicciones, y la de la dopamina, la de la pornografía, la dopamina es, por ejemplo, exactamente la misma sustancia que entra en juego en casos como la ludopatía, que es una adicción perfectamente reconocida por todos. Pues como todas las sustancias, tiene una cosa que es, yo creo que el fantasma de todos los adictos, la tolerancia. Cuanto más expuesto estás a la sustancia, menos efecto te hace y más dosis necesitas. En el caso de la pornografía, cuanto más expuesto estás al estímulo, necesitas un estímulo mayor. Cada vez
los géneros, y eso hay expertos y hasta expertos en marketing de la pornografía que lo saben perfectamente, los géneros que cada vez van teniendo más éxito son los que podríamos calificar de más extremos, los géneros en los que hay violencia implícita, en los que hay prácticas sadomasoquistas, los géneros en los que cada vez el nivel de desviación de la norma es mayor, y finalmente se llega a una frontera, y esa frontera es la legalidad. Cuando se atraviesa esa frontera solo queda una cosa: la pornografía infantil. Ha habido gente y hay estudios complicados de hacer, pero que en el fondo se han hecho sobre las personas a las que se ha detenido o que han acudido voluntariamente a tratarse porque tenían un problema de adicción a esa pornografía infantil, con un resultado curiosísimo. A muchos de ellos, a un altísimo porcentaje, ni siquiera les gustan los niños, ni siquiera se sentían sexualmente atraídos por los niños. En esa espiral habían llegado a que la droga última, la más dura, la última que ya les hacía efecto, porque ya por debajo de eso nada les estimulaba, era precisamente ese tipo de pornografía ilegal, la que les daba el subidón añadido del riesgo. 3:74. Vamos a dejar respirar a Santiago Camacho, que lleva un buen discurso, aterrador discurso en mi opinión. Nadie tiene nada en contra de las industrias del entretenimiento, quiero dejarlo claro, que cada uno haga las páginas que quiera, que hable del sexo como quiera, lo tenemos ahora a todas horas, pero y nadie está en contra en sí del concepto. Ahora, cuando Santi, como siempre, enseña la tramoya de las cosas, uno empieza a pensar: ¿quién dirige esto? Habrá de todo, pero ¿qué rama dirige esto del sistema? ¿Se pretende algo con esto? La pregunta es el emborricamiento, porque ya no es embrutecimiento, ¿no?, del género cada vez es mayor, el sometimiento a una serie de productos cada vez es mayor. A mí un sabio maestro hace mucho tiempo me dijo: esa energía, la que desprende, energía densa del sexo evidentemente, que por cierto, y lo hablábamos en la redacción, hace no mucho tiempo también había sexo absolutamente sagrado. Primero creaba la vida en ocasiones, es decir, había un concepto, seguramente para los prehistóricos, del acto más sagrado que se puede hacer. Muchas religiones creen el sexo como algo poderoso, de conexión con lo divino, y de pronto se transforma en una moneda de uso común, pero cada vez con elementos evidentemente, quien me venga aquí con libertades es que no hay ni diálogo, en el sentido de evidentemente más vejatorias, más delictivas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y la industria del entretenimiento, o digo yo, poderes más oscuros, desde luego están muy contentos con el resultado. Yo no he visto en ningún medio que se hable de estos casos de niños sometidos a esta adicción, que nadie hace nada y que está habiendo problemas. Sí que hay asociaciones que intentan, pero no hay mucho ruido. Es curioso, como en todos los grandes temas enigmáticos de verdad, no es JFK, ni la luna, ni no sé qué, ni los ETs, lagartos, ni nada de eso. Es otra cosa que está llegando al sistema como una idea muy poderosa, fluyendo de una forma tremenda en las mentes, siendo compartida como si no pasara nada. Yo no sé qué hay, pero hay elementos muy sospechosos, tremendamente sospechosos. Quizá utilizar algo muy sagrado, muy real, muy auténtico, seguramente muy vital y muy maravilloso, para otras conductas, ¿no? Me gusta mucho, damos ese respiro a Santi, saber qué opináis. Pues mira, Miguel dice: nunca pensé que el porno llegaría a darme miedo. Palmira, en mi opinión, se trata de animalizar a la gente a toda costa, y desde que más temprano empiecen a consumir porno, pues mucho mejor. Coco Fernández: hemos pasado la represión y el control a ser prácticamente el primer contacto con la otra persona sin ni siquiera conocer su nombre. Hasta el jamón de pata negra cansa si lo comes todos los días. Siguen fomentando los instintos más básicos del humano y lo aceptamos. Dos mensajes que van en la misma dirección. Podéis opinar en cualquier momento. Hoy además tenemos una porción de mujeres que no es lo habitual en estos programas, y también estamos aquí divididos, ¿no? 3 y 3, luego Fermín y Noel, pero el asunto es que ya hilan fino y cada uno tiene su opinión libre como debe ser, pero animalización. Yo digo, lanzo, no lo sé. ¿Interesa a alguien que el ser humano, con más medios que nunca a su alcance para su evolución y su trascendencia, ser mejor, sea todo lo contrario, atrapado en la esfera de lo más animal? En vez de tender a lo trascendente, volvemos al animal. ¿A alguien le interesa? ¿Somos nosotros mismos libremente?
Son preguntas curiosas. Santi Cruz dice, si el porno infantil aparece como de los más consumidos, este mundo, esta sociedad no va muy bien encaminada. Miguel Ángel Cabral, es difícil imaginar el impacto emocional tan brutal que sufre la mente limpia, inocente y en formación de un niño cuando entra en contacto con esos contenidos pornográficos. Su desarrollo queda trastocado de forma probablemente irreversible. Y esto ocurre por dos factores: la inmersión en el modo de la vida digital desde pequeños y la facilidad de acceso gratuito a estos contenidos, una combinación explosiva. Ángel Garrido, ¿por qué de los libros más vendidos es uno tan patético y oscuro como el de las sombras de... ¿Y lo deja? Todos sabemos de qué habla. La Hullida dice, yo no soy ninguna beata, pero veo que vivo en una sociedad hipersexualizada, obsesionada con el sexo en todos los ámbitos. Hasta para vender unas lentejas han de ser sexys. Recuerdo un niño de 6 años al que cuidé. Su padre se dormía viendo porno y él lo veía solo. Ese niño metía mano a las compañeras y a mí misma, una adulta, y dibujaba escenas sexuales y violentas. Con 6 años. Me asusta tener hijos en un mundo así, aunque suene a topicazo. Rubén Sánchez dice, de una industria sin principios como es el porno no puede salir nada bueno, menos en manos de un niño. El lado malo de las tecnologías, con un clic se tiene acceso a cientos de archivos porno. Porque, oye, repito, el entretenimiento para adultos debe existir, ha existido siempre, seguramente. O sea, en Pompeya tú y yo hemos visto lascas, frescos donde que ya se veían escenas. Prostitución y demás, y eso siempre ha acompañado al hombre. Pero ahora la pregunta que lanzamos es, si a alguien le interesa que nuevas generaciones, que nadie haga nada, tengan acceso desde el inicio a un contenido que cualquier psicólogo o psiquiatra diría que no es el más apto. Es más, que genera unas transformaciones interiores complicadísimas, ¿no? Más mensajes. Ángel Garrido dice, es verdad que cualquier página que abres a veces vienen anuncios porno, y con mi sobrina delante para ponerle unos dibujitos y ahí estaba la pornografía. Esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Mucha gente que ha estado buscando anuncios y de cosas para niños y de repente sale porno. De Real Tweet dice, todo lo que se prohíbe atrae más. Los padres de hoy en día le dan un PC a su hijo sin saber en qué lo usan. Todo para que no molesten. Raúl dice, con la excusa de la protección infantil nos pedirán DNI para entrar en cualquier web y servicios secretos dando palmas. Pablo, no interesa hablar de esto porque es el opio del pueblo para manipular lo que hacemos y pensamos. Y Daniel Polinario dice, qué brutalidad, es que un niño de 12 años no debe ver películas porno, por Dios. Claro, no debe ver, y muchas personas se escudan en, no, es responsabilidad individual de cada padre. No lo sé. No sé si algo está mal hecho, como tantas cosas en el mundo, ¿no? Si algo no queda claro, ¿verdad? Ahora, de inmediato hay personas que, yo... Sociedad hedonista donde las haya, yo mi placer individual, que no me piden a mí, que no tenga yo más molestias por ver el porno, aunque haya niños que lo vean y violen, pero que yo no tenga molestias. Curioso, ¿no? Bueno, ahí está la balanza. Santi, rematamos el tema, porque sí, tendremos más episodios. Lo rematamos precisamente hablando de lo que empezábamos a hablar, del porno y los niños. No de la pornografía infantil, sino de la relación de los niños con el porno. Sonia Thompson es una trabajadora social canadiense que hizo un estudio sobre el acceso de los niños de Canadá a la pornografía. Y curiosamente las conclusiones que sacó encajan muy bien con lo que nos dicen nuestros oyentes. Una vez que los niños de Alberta alcanzan la edad de 13 o 14 años, el 75% de ellos ha visto pornografía en la red. Y 1 de cada 3 de todos los chicos de octavo grado que participaron en el estudio habían visto pornografía en Internet demasiadas veces para contarlas. En algunos países el acceso a la pornografía por primera vez en Internet está cifrado en los 10 años. De media. Básicamente estamos hablando de países muy desarrollados en los cuales un chaval tiene un smartphone desde muy pequeño, tiene acceso a uno o varios terminales de Internet desde su propio colegio o desde su propia casa hasta en su misma habitación y lógicamente pues todos hemos ido al colegio y lo que antes era una revista que te caía desde los chavales mayores y iba rodando hasta que terminaba pues a lo mejor en un curso mucho más pequeño, pues ahora es un rumor que mira esta página web que tal y tal y tal, y resulta que efectivamente pues tienes a chavales de eso de 10 años viendo porno con relativa asiduidad.
No hay estudios, es decir, lo que no hay es estudios de los efectos porque el fenómeno es tan reciente y estamos hablando de efectos a larguísimo plazo, es decir, cómo va a afectar eso a sus relaciones posteriores, cómo va a afectar a su sexualidad. Claro, porque también lo que se ve no es lo que se veía en nuestro tiempo, te quiere decir, no, pero hay un proceso de degradación del contenido. Mira, cuando hablábamos antes de, y no solamente porque los contenidos sean cada vez más extremos, que lo son, sino porque el porno es que la gente no se da cuenta, o muchos de los espectadores no se dan cuenta de que es fantasía. El porno tiene una capacidad absolutamente de darte insatisfacción sobre tu vida sexual real. Porque, evidentemente, no todos nos relacionamos con supermodelos y con superatletas, no todos tenemos acceso a sexo de una manera indiscriminada y no todos tenemos parejas que acceden a un abanico prácticamente infinito de alternativas sexuales. Con lo cual la gente ve a su pareja o a sus potenciales parejas, a las que dice, ya ni me acerco a esta buena persona, y se frustra, dice, no, yo lo que quiero es lo de las películas, yo lo que quiero es lo que veo en Internet. Y eso es lo que explica, por ejemplo, esa dejación del sexo en Japón, lo que hablábamos antes. La gente, cuando decimos dejación del sexo, es que ya ni las propias parejas japonesas practican el sexo. Cada uno puede estar viendo porno en su habitación y obrando en consecuencia. Es decir, estamos hablando de un mundo que se está poniendo muy raro, y el que dude de estas palabras le invitaría a ver un documental brillante en su factura que se llama El imperio de los sin sexo, que habla de la situación precisamente de las relaciones y de las emociones en Japón. Y solo un último corte, que es el de Francis Emilius. Francis Emilius es una terapeuta que precisamente nos habla de esto, de cómo puede afectar a las relaciones entre las personas. Si no recuperamos los sentimientos en las relaciones, vamos a perder una generación de las relaciones personales. Habrá más relaciones rotas, más violencia en las relaciones, y el sentimiento de soledad irá a más. 3:44, con este corte lo dejamos aquí, Santi. Impresionante, yo creo. Es un contenido, este sí que es un contenido outsider, a contracorriente hasta de los conspiranoicos. Eso es lo interesante. Poner en jaque hasta los propios conspiranoicos, que a muchos les gusta mucho que toquemos ciertos temas siempre que toquen el mismo son. Ahora, cuando tocan cosas más profundas, el instinto humano en juego. Imagino que Enrique Chazarra, que es papá como yo, estará aterrorizado en este momento, ¿no? Claro, es que bueno, el tema de por sí ya es terrorífico, y cuando eres padre pues te toca como más de cerca, ¿no? Ves el mundo de otra manera. Porque parece increíble, pero hay elementos muy creíbles, ¿verdad? Claro, no, además lo que ha contado Santiago, vamos, es aterrador, ¿no? Y siendo padre lo que dices, ¿no? Eso, lo ves de otro punto de vista más cercano. Es increíble lo que está pasando, pero es que además no solo es increíble lo que pasa, sino el poco caso que se le hace. Es como, hay una sensación de Pilatos, yo me lavo las manos, quizá porque hay mucho interés de fondo. Nosotros, sin ningún temor, vamos a contar con Santiago Camacho estos episodios, este libro nunca escrito, nunca radiado, de un tema tan importante. Hablamos de la alimentación. Esto es otra energía vital del ser humano. ¿Hasta qué punto se ha deformado? ¿Hasta qué punto esa frustración es una clave que se persigue? ¿Hasta qué punto todo no es tan natural ni libre, sino coordinado por quién? ¿Por el propio sistema? ¿Por el pensamiento global? ¿Por qué nos bombardean, como decía esa oyente tan amable, todo el rato? Si uno no hace esas cosas, parece que no está en la onda, ¿o qué? Cualquier espectáculo, cualquier programa, cualquiera no, desde luego, está impulsando hacia lo mismo. ¿Hay una conspiración o somos muy exagerados? Ahí están los datos. Santi va a dar datos. Y la opinión la vuestra en vuestras casas. Va a ser muy interesante el trabajo, Santi. Gracias, como siempre. Y la próxima vez que hablemos de esto, no sé si será la próxima semana. Será. Bueno, hablaremos de algo mucho más insidioso. Porque a fin de cuentas, la industria del porno le da sexo a los que quieren sexo. Pero otras industrias utilizan el sexo no para venderte sexo, sino para venderte muchas otras cosas y manipular tu cerebro de muchas otras maneras. Bueno, son como esas revistas científicas que van de revistas científicas y siempre sacan sexo en la portada a ver si venden. Es un elemento curioso, ¿no? Un misterio. Me gustaría comentar una cosa, venden. aparte de lo aterrador que es todo lo que está contando Santi, me gustaría... Porque es muy hondo y muy real, ¿verdad? Es que son las pulsiones del ser humano, y cuando te tocan las pulsiones todo se cobra una dimensión mucho más fuerte, ¿no?
Pero yo quería hacer, fíjate, las revistas estas famosas que decías de los años, hace 30 años y demás. No hace mucho vi el título de una revista de estas y con el título lo digo todo, ¿no? Se llamaba Edad Legal. Sí. Edad Legal. Bueno, y eso es una tontería comparado con lo que contaba, los elementos que hay indiscriminados, pero, ¿no? Claro, eso con una foto de una joven así, aniñada. O sea, es como los datos que ha dado Santi de pornografía infantil son tremendos, ¿eh? Y eso ya es un delito. Seguiremos. Yo sé que el tema tiene debate, ¿verdad que tiene debate? Pues os invitamos a ese debate libremente, incluso para decir, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero son, vamos a llamarlo, conspiraciones de fondo, no anecdóticas ni mucho menos. Teníamos una sorpresa con un compañero que está malo en la cama, griposo, que habrá escuchado... Pero escuchándonos, ¿eh? Muy que atento, lo hace saber porque muy está atento. Escribiendo. Bueno, Javi, pues esto va por ti, compañero, ¿eh? Lo escuchamos rápidamente. ¿Será Javier Pérez Campos uno de los nuestros? Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Javier Pérez Campos. Javi, ¿me escuchas? Sí, estoy por aquí, cuéntame. Joder. Dime, Javi, repite. Joder. Yo estoy bastante mosqueado. Entre toda la mitología... Lo que yo voy a hacer es levantarme un momento. Un dato más. Oye, Javi, ¿tú cuántos años tienes? 17. Al final lo importante es perseguir el sueño de uno mismo. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo creo que el misterio me eligió a mí, lo tengo clarísimo, aunque yo me dejé llevar y al final ha sido una unión mutua. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Pues en Belchite, que fue donde viví mi bautismo de fuego con el misterio. Era un momento clave, un momento crucial, pues en mi mente, donde yo me estaba debatiendo un poco y lo que yo viví ahí fue algo tan especial y tan espectacular que lejos de sentir miedo fue casi como una comunión, un segundo bautismo. ¿Cuál es su enigma predilecto? Pues mi enigma predilecto es el que tiene que ver sobre todo con las visiones daimónicas y también con algo que me fascina, ¿no? Y es si un lugar puede quedar marcado. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. En Escocia, muy cerca de Edimburgo, de la ciudad de Edimburgo, había un paraje natural que a mí me dejó fascinado. Estuve unos minutos a solas allí y es un sitio al que no he regresado, pero que muchas veces cuando estoy hasta arriba de cosas pienso en él casi como una evasión y estoy convencido de que tarde o temprano volveré allí. ¿Y un lugar al que jamás regresaría? Mira, por razones prácticas, al subsuelo de Sabadell, a las alcantarillas de Sabadell. Hace tiempo hicimos un reportaje de un supuesto monstruo que había nacido en ese alcantarillado y bajamos, el equipo de Cuarto Milenio bajó hasta allí para ver qué se sentía, ¿no? En el supuesto epicentro del misterio. Sería ese, porque por los gases y el olor que había fue bastante desagradable. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Estoy convencido de que hay algo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? No sé si llamarlo vida sería lo suyo, pero estoy convencido de que hay esperanza y de que hay un nuevo viaje al que todos nos enfrentaremos y que desde luego tenemos que mantener esa esperanza. ¿Teme la llegada de ese momento? Totalmente, yo creo que es uno de mis principales miedos. ¿Supersticioso? No, nada supersticioso. Ha escrito 3 libros en poco tiempo. ¿Son ciertos los rumores de que usa a Jaime Villaseñor como negro? Sí, en realidad yo tracé una estrecha relación con Jaime Villaseñor y es una persona a la que admiro aunque no nos hemos conocido personalmente. ¿Se declara usted fan de Stephen King? ¿Para cuándo el salto a la narrativa de ficción? Bueno, yo creo que para dar ese salto, eso sí que es un salto infinito y hay que estar muy preparado para eso y te confieso también que otro de mis miedos es ese, dar el salto a la narrativa. Yo creo que llegará el momento en el que una historia me pedirá que la cuente, si es que tiene que ser así, y ese será el salto. Hablando de Stephen King, ¿se ha sentido alguna vez como Paul Sheldon? Sí, y como Misery quizá también. Es usted el más joven del equipo. Me pregunto hasta qué punto le afectaron al principio las críticas. Nada, es decir, siempre he tenido muy claro que desde el momento en el que tú haces público tu trabajo, la gente tiene todo el derecho a criticar y desde que la crítica es gratuita, cualquiera puede abrir la boca. Así que yo asumo, acepto las críticas y también además aprendo de ellas, que no todo el mundo lo hace. ¿Cómo recuerda su debut en Milenio 3 con 17 años en el directo desde Puerto Llano? Como un momento mágico y muy especial, porque de pronto me vi sentado en una mesa rodeado de gente a la que yo admiraba profundamente, y no solo ese momento, sino unos minutos después de salir a la palestra, cuando un hombre de seguridad vino a mí y me dijo: Javier Pérez Campos, acompáñame por favor, y me llevó al camerino con Iker Jiménez y Carmen Porter, y ese fue uno de los momentos que a mí me impulsaron también, que me dieron mucha fuerza para seguir confiando en mi trabajo. ¿Ha llegado a sentirse encasillado como el chico de los aislamientos? No. Bueno, muchas veces me preguntan si yo soy becario del programa y si me mandan allí por hacerme la
puñeta. Y lo que tiene gracia, y yo creo que este es un secreto que desvelamos ahora, es que muchas veces soy yo el que propone ir a los sitios y quedarse en total soledad. Y luego generalmente me arrepiento cuando estoy allí. ¿Cuántos desilusionadores se ha encontrado en estos años? Muchísimos, tanto desilusionadores profesionales como otros que lo hacían sin querer, ¿no? Pero al final he salido airoso de todos ellos. Algunos me los encontré en la facultad. El primer día de clase nos dijeron: abandonad este aula y haced algo provechoso con vuestra vida. Pues yo me alegro profundamente de haber seguido mi instinto. ¿En qué cree Javier Pérez Campos? Creo en lo que hago, que no es poco, y creo también en los testigos, por ejemplo, cuando te cuentan algo. Creo que para ellos es auténtico lo que te están contando, y creo, desde luego, que hay algo más que no podemos explicar, que está ahí y que se manifiesta cuando y como quiere, tiene sus propias leyes. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Pues mira, con mi padre viniendo de Ciudad Real a Madrid, paseando cerca del Palacio de Linares, contándome algunas de las historias de fantasmas, de psicofonías que decían que se habían captado allí, y yo escuchando alucinado y poniendo la oreja en el muro de ese lugar, de ese edificio. ¿A quién le encantaría haber conocido? A Lardo Prats, sin duda, un auténtico maestro que ha sido fundador de una palabra que me gusta utilizar y que nos gusta en el equipo, que es el alardismo, ¿no? ¿A qué tiene miedo? Pues aparte de a Diego Marañón, tengo miedo a encontrarme directamente con el mal, porque estoy convencido de que existe, está libre por las calles, lo vemos a diario en los telediarios, y es algo que me aterroriza, ¿no? Que tanto yo como alguien de mi entorno pueda de repente convertirse en el objetivo de esos demonios humanos, ¿no? Un libro y una película. Un libro, sin duda, Enigmas sin resolver, de un tal Iker Jiménez, y una película, Big Fish, de Tim Burton, que me parece que tiene ese espíritu auténtico de lo que nosotros perseguimos, ¿no? Un pintor y un músico. Pues un pintor, mira, Van der Weyden, y un cantante, Manolo García, porque creo que tiene una filosofía de vida muy auténtica, cree en lo que hace también, como todas las personas a las que admiro, bueno, y su música, desde luego, es pura poesía. Acabemos con un vicio confesable. Pues un vicio confesable es que soy consumidor absoluto de libros de segunda mano, estoy además enganchado a las páginas web de compra de libros de segunda mano, sobre todo especialmente a las revistas y a los boletines casi marginales que ya no se ven por ninguna parte y que me encanta perseguirlos hasta que me hago con ellos. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Hola, Iker y compañía. Somos Nico y Belén. Nos escribimos desde Toro, en la provincia de Zamora. Nos gustaría saber si se ha descubierto algo más sobre los priones, qué son exactamente y si se ha logrado sintetizarlos. Pregúntaselo a Santi Camacho, que seguro que está al día en este tema. Tengo mucha curiosidad, ya que el programa que hiciste sobre el Kuro fue uno de los que más me gustó y me dio mucho miedo la posibilidad de poder usar priones como armas de muerte selectiva. Os mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo y os invitamos a que vengáis a Toro e investiguéis los misterios de esta ciudad tan antigua y con tanta historia sobre sus espaldas. Un saludo, Nicolás Fernández y Belén Bermejo. Qué gran tierra, llena de misterios también. Santi no va a poder contestar porque en este momento Dani Mateo le está pasando un brownie que es... Por favor, comer, que hemos traído muchas cosas. Es uranio enriquecido ese brownie, o sea, es sí, de una densidad máxima. Esto te conecta a todas las dimensiones. Por eso nos han traído aquí intendencia nuestros amigos. Digo, Santi no sé si va a poder responder, pero en el fondo la historia es terrorífica de verdad, la de los priones, ¿eh? La historia de los priones es terrorífica, entre otras cosas, porque realmente la ciencia a día de hoy no tiene muy claro lo que son. Exacto. Es decir, estamos hablando de cosas que pueden infectar como un virus, pero que no llegan ni siquiera a esa protovida primitiva que son los virus, pero que sin embargo pueden provocar enfermedades patógenas. Nadie sabe si están vivos o muertos. Nadie sabe si es vida, efectivamente. Es algo que no es vida, pero que puede infectar y puede provocar enfermedades. Y desgraciadamente nuestro oyente tenía razón. Una de las posibilidades que se está intentando explotar en el caso de los priones es su potencial como agente de armamento. No cabía duda, ¿no? Es más, hay quien sospecha que muchas enfermedades causadas por priones, en el fondo ha habido, sospecha, no podemos decir nada más, experimentos que han salido mal, ¿no? Sí, podría, de hecho se ha barajado la posibilidad. Y luego también, otra cosa que hablamos en su tiempo aquí en Milenio T es, lógicamente, los manejos de cierta industria alimenticia, en este caso de la industria ganadera, de aquellos piensos en el que a la vaca se le daba de comer vaca y ese canibalismo llevado generación tras generación terminaba provocando que
algo que era improbable, que era que hubiese una enfermedad priónica, como sucedía con los caníbales humanos. Exacto, Kuru. El Kuru venía precisamente de la ingesta de cerebros humanos por parte de determinadas tribus primitivas, y así esa acumulación de priones terminaba provocando una enfermedad. Decía este amigo de Toro, estos amigos de Toro decían que les había impresionado el programa del Kuru, y es que es tremendo, porque morían con una risa, la risa de la muerte. Había unas convulsiones que provocaban risa, y el Kuru se convirtió en una especie de maldición en caso de priones. Caníbales, hay que imaginar la escena, porque todavía tenían el rito, como decía antes Clara Tauces, de comer el cerebro de otros. Y ahí se empieza a descubrir esa enfermedad. Otras siguen siendo un misterio todavía hoy, el ébola. Y por cierto, lo hablaremos la semana que viene, pero ¿sabíais que por ejemplo en Nueva York ha habido episodios hace bien poco de peste bubónica? La peste negra, y que en lugares de Europa desarrollada ha habido peste negra, esa misma peste que generaba miedo, ritos, hogueras, piras, demonios, ángeles. Bueno, pues de eso hablaremos la semana que viene, pero están investigando ahora mismo nuevos brotes. Sorprendente. Más preguntas. Buenas noches, amigos de Milenio 3, soy Óscar de Madrid y os quería preguntar sobre el caso Palomares y el campamento Wilson. En septiembre visité la zona y descubrí que hay una parcela colindante a viviendas en medio del pueblo, vallada y con advertencias sobre la radiactividad. Tras verlo investigué y me surgieron algunas preguntas. ¿Existe algún riesgo para la salud, aunque sea mínimo? ¿Quedó la zona completamente limpia de contenidos radiactivos? ¿Tenemos un cementerio nuclear en España no reconocido oficialmente? ¿Hay algún indicio de que existe una quinta bomba no encontrada? Muchas gracias, amigos. 12 minutos, la historia de Palomares. Hay varios libros de verdad imprescindibles. Uno, por cierto, de la duquesa de Medina Sidonia, que es para leerlo como reportaje de una mujer valiente en aquellos años cuando se mete ahí a investigar esas bombas atómicas caídas sobre España en la operación Broken Arrow. Solo podemos decir una cosa. Nuestro compañero Paco Pérez Caballero está investigando una serie de cosas, las vamos a contar y yo creo que daremos respuesta. Tenemos que tener los análisis, pero estamos trabajando en ello, en saber qué ocurrió realmente en Palomares, qué fue de aquel campamento, que es el primer campamento de investigación de desarrollo nuclear sobre una población que existe en el mundo, el campamento Wilson. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un accidente aéreo, se tapó prácticamente todo en la época del franquismo, hay que decirlo, y la información sigue saliendo hoy un poco maldita con cuentagotas, porque da mucho miedo, pero daremos información. Y por cierto, hablando de Paco Pérez Caballero, nuestra bendición milenaria, porque precisamente en este instante tenemos un nuevo miembro en la familia. Su hijo Mateo, a las 2:40 Mira, de Mateo. la mañana. Sí. La buena abunda. Felicidades, espero ir al bautizo. Esperamos ir todos, Paquito, ¿eh? Cuida mucho a esa mamá que estará como loca ahora con su niño entre los brazos. Elena Miñambres, nuestra compañera y amiga, pues lo mejor. Y hablábamos, bueno, que os sirvan las palabras del principio del doctor Gurian de este programa, ¿no? Porque yo creo que los niños es lo más maravilloso y cercano al divino que hay. También bendiciones milenarias también para otro Mateo. ¿Ah, sí? Sí, va la noche de Mateos. Venga. Parece una serendipia de estas. Continuamos. Me llamo Pablo, llamo desde Zaragoza y me gustaría saber qué ha pasado con aquellos supuestos pelos del Yeti, hallados creo que en el Himalaya, no sé si me equivoco, que iban a ser sometidos a pruebas de ADN. Me gustaría saber qué ha pasado con ellos o si al final ha quedado en agua de borrajas. Muchas gracias por el programa y gracias por hacernos felices. Buenas noches. Gracias a vosotros. Es que yo, no sé si se refiere a los que trajo Jesús Calleja. Los del oso. Pero claro, que eran de esa zona. Trajo unos que creo que todavía no han analizado. Claro, o se refiere a los de la doctora Ketchum en Estados Unidos, que creo que no. Sí, bueno, se refiere a eso, sí. Bueno, ¿cómo está el estado de la cuestión? En realidad, los últimos resultados que han salido en referencia al estudio de ADN de Yeti salieron en septiembre de este año, hace unos meses, por la Universidad de Oxford, y ellos lo que dijeron era que se trataba de un híbrido entre oso pardo y oso polar. Y esa es toda la respuesta que dieron. En realidad decían que esos pelos en concreto que ellos habían conseguido localizar eran de esta clase de oso híbrido, pero que aún así los investigadores de la Universidad de Oxford no descartaban la posibilidad de la existencia de este Yeti, de este mítico hombre de las nieves. Hola, buenas noches. Soy Rubén de Madrid y quería preguntaros sobre un libro que leí hace unos años en los que decían que en Titanic había restos de Tutankamón relacionados de alguna forma con Tutankamón. Bueno, tanto como Tutankamón no. Claro, ha habido ahí una mezcla de elementos, sí, ha habido ¿no? una mezcla un tanto extraña. Sí que es cierto que en el Titanic se embarcó no una momia, sino la parte de arriba del sarcófago
que cubre a las momias, es decir, la parte que va pintada, con la que se enterraban los sarcófagos, la que cubre al muerto, que no es la que da más momia miedo, por en cierto. sí. A la gente le impresionan las momias. Bueno, que es pero otro sería efecto... llevar ahí un muerto momificado pero en te pleno digo una viaje cosa, y a que mí luego me se hunda el impacta barco. mucho más las cabezas de sarcófago que la momia, ¿eh? Porque hay algunas que son tremendas. Joder, hay alguna momia egipcia de estas chungas Yo que... es mi opinión. Ahí está el muertito de verdad, Es el mi resto opinión. es una, pero una el otro, pintada. Ya. El caso es que sí, eso, la parte de arriba del sarcófago sí que iba en el Titanic y se supo cuando este se hundió. Que se relacionó eso y se contó una leyenda con la maldición. Podía haber afectado y que es más, provocado el no solamente eso, dijeron que la momia fue rescatada en uno de los botes salvavidas, que la momia llegó a Nueva York, que se metió en otro barco para ser trasladada a Egipto y que ese otro barco se hundió. Bueno, todo eso ya es leyenda urbana. Hay que tener cuidado además y, Clara, tú que estáis haciendo un fenomenal trabajo en Más Allá, cada vez es más difícil también cribar la información porque determinados contenidos, por ejemplo, el efecto Lázaro, ¿no? Vuelven a sacarlo, hablando de Egipto, descubierta la ciudad de Heraclión bajo las aguas, pero es que esto se descubrió hace 6 años. ¿Por qué está saliendo ahora y está siendo retuiteado por todos los medios de comunicación? Los moais de la Isla de Pascua tenían cuerpo. Bueno, sí, tú lees Torgeyer de la Cuacu, año 56, y salen ya los moais con cuerpo. Es decir, y de repente, que es el nuevo misterio al que nos enfrentamos, una noticia que es tomada, por eso, efecto resurrección, es repicada por todos los medios, ya no nacionales, mundiales. Bueno, no entendemos muy bien por qué pasan estas cosas, pero están pasando constantemente. Hay que intentar defenderse y cada vez es más complicado y más difícil. Y ahora que se acerca a los inocentes, mucho cuidado con las bromas. ¿Vuestro tema preferido? ¿En general? ¿Del misterio? Sí. Pues si es que yo soy muy del lado luminoso. Y muy conspiranoico. Muy conspiranoico. Muy de Santi. Muy de Santi Camacho, ¿no? Sí. Yo soy muy de Santi, entonces en todo veo... Porque además estoy convencido que es verdad. Una que es clara para ti. Mira, yo... una cosa que me encantó fue escuchar en un programa que no tenía nada que ver con el misterio, que era el programa de mi actual jefe Tony Garrido, en los 40 principales. Buen amigo de esta casa. Y pues de Tony Garrido nuestro. Pues tenía un programa que se llamaba Asuntos Propios e invitó a JJ Benítez. De esto hará, pues yo acababa de empezar en el intermedio, se hará pues 3 años. Y una tarde yo iba hacia el intermedio y estaba entrevistando a JJ Benítez y le pregunto: JJ, tú que siempre sabes lo que hay detrás de las cosas, ¿tú crees que detrás de esta crisis que estamos viviendo en Europa hay algo o es todo un cúmulo de desgracias? Y respondió JJ: mira, es que te lo diría, pero te vas a reír. Y dice: hombre, no, venga, hombre, que no me río. Porque parecía un chiste. No, es que si te lo digo te ríes. No, venga, no me río. Dice: muy bien, pues te lo puedo decir entonces. Sí, dice: pues mira, detrás de esta crisis están los de siempre. Están los putos gringos. Eso se oyó en Radio Nacional una tarde. Pero no me extraña, porque Juanjo lo ha mantenido siempre, ¿eh? O sea... Pero a mí me encantó. Y claro, a Tony se le escapó una risa. Hombre, Juanjo. Dice: bueno, ¿me lo ves? Ya te he dicho que te ibas a reír. Esta gente intenta 100 al cabo del año y le sale media. Pero la que le sale muy bien. Elena, ¿y tú? A mí me gusta mucho... en general, habla no sé, es que siento me siento presionada. No. A ver, sí, es cierto, a mí me gusta mucho el misterio, en general. En general. Y es cierto que el tema de entes, espíritus, figuras fantasmagóricas, casas encantadas... Dicho y hecho, pues enseguida vamos a ir con una cosa de esas que serio? trae Javi Pérez. Hombre, aquí dicho y hecho. Pero antes... ¿Has tenido alguna experiencia, Elena? Seguro. Algún día nos lo contarás. Sí, se ha tenido 1000. Es que me da mucha envidia. A mí nunca me pasa nada. Bueno... El día que te pase, a lo mejor prefieres que no te hubiera pasado. No. Yo creo que sí que le ha pasado también. Sí, me ha pasado una. Con Elena, pero gracias a Elena, ¿lo ves? Bueno, pero al final es que rascamos un poco y todos los personajes célebres también tienen sus encuentros con el misterio. Lo que pasa es que luego las investigaciones, igual es como Clara, ¿no? Que es un poco imán ahí para traer Eso es una leyenda urbana que me estáis poniendo encima. No, pero es que es verdad. Bueno, yo os pido que en los siguientes minutos estéis muy atentos. Santi lo va a comprimir. Hicimos una primera parte delicada y polémica la pasada semana. Lo decíamos, son conspiraciones que van más allá incluso de la conspiración. En estas es difícil no creer, sino que parece que nos influyen a todos. Ni siquiera es cuestión de gobiernos, o sí, no lo sé. Santi Camacho, segunda parte de su más seguramente polémico dossier. Pues como te decía en la introducción del programa,
La semana pasada centramos nuestra atención en la industria del porno, en la industria del sexo, y tal vez nos cebamos en la parte más evidente, nos centramos en lo más llamativo, en lo que a todo el mundo pues obviamente le llama la atención, la adicción al porno, la trata de blancas, todo este tipo de cosas. Pero, como te decía, ¿y si esto no fuese la causa de esa hipersexualización de la sociedad que estamos tratando, sino fuera simplemente una consecuencia, una industria que ofrece una mercancía porque existe una demanda? Y si esa demanda existe, ¿cómo se ha creado? La semana pasada, y sé que muchos oyentes hicieron caso a mi recomendación, recomendé un documental que me llamó muchísimo la atención, que era El Imperio de los Sin Sexo, que trata de la curiosa relación con el sexo que tienen actualmente los ciudadanos japoneses, un país donde hay una inmensa industria sexual y donde paradójicamente se practica el sexo menos que en ningún otro lugar del planeta. Así que hoy me he animado y voy a hacer un par de recomendaciones más. Hay películas, el buen cine siempre lo hace, que marcan el signo de los tiempos, que nos señalan dónde estamos y qué hacemos. En 2011 se estrenó una película, Shame, que es una auténtica obra de arte que pasó injustamente desapercibida por la mayor parte del público, pero que retrata una realidad que existe. Su protagonista era un hombre exitoso socialmente, con un gran trabajo, con un gran puesto, le salía absolutamente todo bien, pero en su vida personal había algo que fallaba. Tenía una adicción al sexo, relaciones rápidas, promiscuidad, masturbación, pornografía, y era absolutamente incapaz de retener una relación, era absolutamente incapaz de conectar emotivamente con alguien. Y todo eso le generaba una tremenda frustración, una tremenda vergüenza, que es lo que da título a la película, y en cierto sentido se sentía estafado, como que alguien le había vendido un estilo de vida que él había seguido y que ya no podía apartarse de él. ¿Quién se lo había vendido? La respuesta puede estar en la otra recomendación de esta noche. Son los documentales de Adam Curtis. Adam Curtis es un gran sociólogo y un gran director de documentales que trabaja esporádicamente para la BBC, y para la BBC hizo una serie de documentales, una de ellas se titula La Trampa, en la cual mantiene una tesis y la documenta muchísimo, con innumerables testimonios, datos históricos. Es prácticamente imposible encontrarle un pero a su argumentación, y su tesis es absolutamente escandalosa. De hecho, llama mucho la atención que le hayan dejado hacer una serie de programas en una televisión pública haciendo este tipo de argumentaciones. Y es la siguiente: desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, las modas, las tendencias, los movimientos, absolutamente todo, desde el Tea Party, los neocon, hasta los hippies y el integrismo islámico, nada ha nacido de una forma espontánea. Todo ha sido diseñado, todo ha sido concebido desde think tanks, desde fundaciones, desde consejos de administración. Todo ha sido manipulado para que estemos exactamente aquí, en Pakistán, en Noruega o en Nueva York, como alguien quiere que estemos. Y en esa pieza, en la pieza que nos corresponde a los occidentales, el mercado del sexo tenía un valor fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente le conviene a todo el mundo. Por un lado, le conviene a los intereses económicos. El sexo vende, eso lo sabemos absolutamente todos. Pero además, le conviene a determinados poderes políticos. El sexo no solo vende, sino que distrae mucho, distrae muchísimo. Todo empezó, según la argumentación de Adam Curtis, con un individuo que se llamaba Edward Bernays. Edward Bernays vivía en Nueva York, fue posiblemente el padre de las relaciones públicas y tenía un curioso parentesco, era sobrino de Sigmund Freud.
Y a él se le ocurrió una idea absolutamente revolucionaria, una idea que le hizo ganar mucho dinero y que fue el nacimiento de la publicidad y las relaciones públicas tal como las conocemos actualmente. Su idea era la siguiente: ¿y si cogemos todo lo que ha escrito mi tío, todos sus conocimientos sobre la mente humana, sobre la influencia del sexo en la psique y en los intereses del ser humano, y lo aplicamos comercialmente? No como hacíamos hasta ahora, de sacar a una señorita en bañador para anunciar un linimento, sino de una manera científica, procurando manipular la mente de los consumidores. Y a eso se dedicó. De hecho, uno de sus primeros retos se lo planteó la industria tabaquera norteamericana. Estamos hablando de fechas muy tempranas, estamos hablando de los años 20. Y la industria tabaquera norteamericana tenía un problema. Estaban vendiendo muchísimo, pero necesitaban vender más. Es la cosa del capitalismo, siempre hay que vender más. ¿Y a quién le podemos vender más? A Edward Bernays se le ocurrió automáticamente la idea: a las mujeres. Hay que venderle tabaco a las mujeres. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a recurrir al manual de mi tío. Vamos a convertir el cigarrillo en un signo de poder fálico. Vamos a hacerlas, a convencerles a las mujeres de que, apropiándose de los cigarrillos, se apropien de alguna forma del poder del hombre. Hizo una campaña que se llamaba Las Antorchas de la Libertad, en la cual había manifestaciones de mujeres organizadas por él y pagadas por él, que se vendían en los medios como manifestaciones espontáneas, en la que a las mujeres se las convencía de que fumar era precisamente el último avance, el último paso en la revolución que les llevaría a la liberación del macho opresor. Con el tiempo, cuando ya Edward Bernays ya fue historia de la publicidad, la cosa se fue sofisticando aún más. Se gastó muchísimo dinero en estudios psicológicos para determinar qué era lo que podía hacer que la sociedad de consumo siguiera funcionando, y siguiera funcionando a una velocidad cada vez más rápida. Y se llegó a otra conclusión: la sociedad de consumo solo depende de una cosa, de la insatisfacción. Cuanto más insatisfecho esté el ciudadano, cuanto más insatisfecho esté el consumidor, más vamos a vender, porque más va a querer para llenar ese vacío de insatisfacción. ¿Y dónde se le puede hacer más infeliz, dónde se le puede hacer más insatisfecho? A través del sexo. Porque no nos engañemos, la publicidad que tiene contenidos sexuales no está para hacernos más felices, está para hacernos más infelices. Está para hacernos más infelices porque el modelo, y de ahí viene la palabra, es un personaje ideal que no es algo a lo que tenemos que aspirar, sino que está ahí para señalarnos lo absolutamente ingrata, mediocre y gris que es nuestra vida. Para señalarnos que nuestra pareja no es como la chica del vestido de noche con la que él va en el deportivo. Para señalarnos que nuestro cuerpo no es el cuerpo de gimnasio que tiene él. Para señalarles a ellas que no van a estar jamás tan buenas como la señora del anuncio. Y eso genera frustraciones, y esas frustraciones se acaban pagando en caja. Por otro lado, esto que ha revertido en importantes dividendos en la industria prácticamente ha sido utilizado por todas las industrias del entretenimiento. Básicamente la publicidad le saca su rendimiento, pero se lo ha descubierto la música en época relativamente reciente, se lo ha descubierto la industria del cine casi desde siempre, se lo ha descubierto la televisión, se lo han descubierto hasta los videojuegos. Prácticamente todo el mundo ha descubierto el truco más viejo del mundo: con sexo se vende cualquier cosa. Pero a su vez, esto socialmente tiene otra aplicación, que es lo que se denomina, lo que Noam Chomsky, otro gran estudioso de la comunicación, denominaba la estrategia de la distracción. Y es que un elemento primordial del control social consiste en desviar la atención del público el mayor tiempo posible de las cosas fundamentales y centrarla en las accesorias. Cuanto más tiempo estés pensando en lo malísima que es tu vida sexual y en que realmente pues tienes que acceder a más parejas, más atractivas, etcétera, etcétera, pues mucho menos estarás preocupado de tu gobierno, de tus impuestos, de tus problemas, etcétera, etcétera.
Las consecuencias, pues recientemente se ha acuñado un término que no es mío, que es el de hipersexualización de la sociedad. Lo acuñó una sexóloga canadiense, Jocelyn Roberts. ¿Para qué? Para describir un fenómeno que está empezando a preocupar en casi todo el mundo. Instituciones de Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, de Alemania, de casi todo sitio, menos de España, no se sabe muy bien por qué, están preocupados por un fenómeno que es precisamente la reducción del espacio de tiempo que dura la infancia. Cada vez los niños son niños durante menos tiempo. Está estudiado, no es un alarmismo que yo me acabo de inventar, cualquiera lo puede investigar por su cuenta, y los datos son preocupantes. En nuestro país, y hay países donde la situación es mayor, en nuestro país se calcula que 1/3 de las personas tiene su iniciación sexual actualmente a los 14 años o menos. Por otro lado, preocupa mucho que lo que podría ser, y algunos lo estarán pensando, dirán, bueno, pues es un avance en la libertad sexual, tampoco tiene mayor problema, nos estamos poniendo demasiado moralistas, etcétera, etcétera, pero es que el modelo de sexualización que nos están vendiendo en la publicidad, en la televisión, etcétera, etcétera, está revirtiendo en que los comportamientos sexuales, sobre todo de los varones, estén revirtiendo décadas hacia atrás. El machismo de las generaciones más jóvenes es algo absolutamente inédito desde hace años en la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se les inculca es la cosificación de las mujeres. Las mujeres son objetos. Curiosamente, ellas mismas, las jóvenes, se perciben a sí mismas como objetos e intentan agradar a los varones, y estamos volviendo a una rueda que creíamos absolutamente superada, qué sé yo, en los años 70. Pues no, estamos volviendo posiblemente a comportamientos sexuales que parecen tremendamente modernos y son propios pues de principios de siglo. Así que dejo, porque el tema es tremendamente amplio, la sugerencia de verse esos documentales de Adam Curtis de la BBC, porque no solamente hablan de sexo, hablan de ideología, hablan de un montón de cosas, y de cómo cosas que creíamos que se nos habían ocurrido a nosotros o que se les había ocurrido a unos señores, resulta que sí, se les había ocurrido a unos señores, pero a unos señores en un despacho, y nos las han inculcado absolutamente a todos. y 33. Con Santiago Camacho nos ocurre algo. Nos habla de cosas que en el fondo reconocemos, que sabemos que nos afectan, que están ahí, pero alguien tiene que hablar claro, tiene que hablar sencillo, tiene que contarlo quizá a estas horas con esta música, luego sabemos el eco que tiene. Pero uno reflexiona y dice, es la expresión, ¿verdad? Ahí va. Sí, es cierto. Por lo tanto, estas son las conspiraciones más de fondo, más allá incluso del 11S, del 11M, de la muerte de Kennedy, hechos concretos y puntuales que pueden ser gravísimos. Hay unas corrientes de modificación del comportamiento brutales, y las personas no somos conscientes de cómo somos a veces títeres gobernados. ¿Por quién exactamente? ¿Son personas concretas? ¿Es el sistema el que ya funciona así? ¿De dónde nos lleva ese sistema? Claro, son preguntas demasiado incómodas hasta para los más conspiranoicos, porque estas entran de lleno en lo que consideramos que es nuestra libertad, lo que hemos logrado, qué estamos haciendo, hacia dónde va la especie humana. Bueno, hay diferentes teorías. Algunos piensan que la evolución proseguirá hacia un ser más espiritual, más conectado con lo que importa, más sensible. Sin embargo, lo que observamos, se puede hacer una media, el hombre es más sensible, como es lógico, tendría que ser así, o más evolucionado, o no. Hay algunas películas que en tono de humor le dejan a uno boquiabierto. Hablan de involución, constante involución. ¿Será cierto? A veces hay que preguntarse estas cosas, quizá en mitad de la madrugada, ¿no? Porque lo que es seguro es que muchos medios no se van a contar. Esto no interesa a casi nadie de los que manejan la historia en la que estamos todos metidos. En fin, reflexiones, yo no sé qué opina nuestro público, siempre Santi con el dedo en la llaga. Yo tengo que decirlo, el tema es interesante, porque para algunos meterse con eso
es algo sagrado, no se puede hacer, como con otras muchas cosas. Y sin embargo nos da la sensación de que allí están las auténticas batallas mentales de fondo, los auténticos programas de lavado del cerebro de fondo. Y nosotros, Santi, seguiremos avanzando, porque aquí, de momento, y espero que durante mucho tiempo, como ha sido siempre, tenemos libertad. ¿Qué dice el público? Pues mira, Montaña Sánchez dice: sexualizan hasta los anuncios de productos para lavar los platos. Yo me pregunto, ¿es necesario? Beatriz dice que la clave de la sociedad de consumo es la insatisfacción. Amén, nos crean necesidades artificiales, hay que vender. Miguel López: a mí esta forma de manipular a la gente me acojona, más si cabe escuchando a Santi con esa claridad meridiana. Sam dice que Nave del Misterio y Santi Camacho que somos mejor que el porno. Fritango con la segunda parte del dossier de Santi Camacho: estoy alucinando aún más que la semana pasada. Miguel Ángel dice que también es Santi Camachero, como Dani Mateo, no me extraña. Y que el relato de JJ que es genial. Nos hablaban también de eso que has dicho de la peste, y es que Lucía Pinacio dice: nuevos brotes de peste justo cuando sale el libro de Dan Brown sobre la peste. ¡Qué casualidad! Fuller: me he quedado todo loco de que la vía podría ser un holograma. Bueno, de eso hablaremos también, y hablaremos en breve sobre todas las investigaciones un poco complicadas, ¿no? La vida en holograma... Pero lo dijo Calderón de la Barca, sí, sin ciencia hace muchísimo tiempo. Y el universo, otro holograma, ¿no? Y el universo finito también. Exacto. Porque parece ser que hay fin. Yo os invito... Y mundos paralelos de otra vida además después de esta. También lo ha dicho la ciencia. Mañana tenemos un programa impactante con muchas cosas que están pasando en España, pero con cosas, siempre nuestra idea es que sean esperanzadoras, ¿no? En el fondo, aunque sea el tema más sombrío, que tengamos luz para investigar, para saber cómo. Ahora vamos con un caso de Javi Pérez Campos que está ocurriendo, ha ocurrido, y que es otra cara del misterio. Pero os digo una cosa, y lo contaremos yo creo que en un par de semanas. El doctor Gaona, que es uno de esos, lo hablábamos fuera, uno de esos científicos que da el paso y que de pronto se encuentra con que todo lo que creía que no existía, vaya, existe, está haciendo unos experimentos sobre la mente y la materia. ¿Os acordáis del proyecto de conciencia global? ¿Cómo afecta la mente a la materia? ¿O cómo afecta lo que todos nosotros pensemos a algo concreto? Bueno, pues eso llevado casi al cubo. Y antes de escuchar ese caso de Javi Pérez Campos, permitidme daros las gracias porque ayer los principales portales de televisión sacaban la noticia, el informe del año de Twitter, y después del fútbol y de los compañeros de Punto Pelota. El fútbol sabemos lo que arrastra y nos parece genial, lo practicamos todavía. Tú. Yo, del equipo yo, sí. Bueno, y Fermín. Y Geray, pero Geray es que se ha dejado un poco, ya no viene con nosotros, esos torneos terribles, volverá el gran Geray, el arte gaditano en la cancha, pero nos hemos quedado impresionados, hay que decirlo, y hay que agradecerlo, ¿no? A tanta gente. Lo decía yo antes de nuestro compañero y amigo Dani Mateo, de bueno, pues el cable que nos ha echado muchas veces, del trabajo de Anaís, a la que mandamos, Anaís Pascual, un abrazo grandísimo de todo este equipo, que también es tu familia, un abrazo pues a Carlos, a Guillermo, a Diego, a todos los que están, a Sergio, en la red, ¿no? Y resulta que ese informe tan aséptico, pero para nosotros es importante, ¿no? Es el inconsciente colectivo un poco ahora, para bien, para mal, criticando, hablando, pero sin dejar indiferente. Resulta que el programa a la cabeza también es Cuarto Milenio, ¿no? Pues nos sorprende mucho y os damos las gracias. El primer informe, digamos, de Twitter del 2013 sobre televisión. Gracias a todos los que en la red habláis de nosotros, incluso para criticarnos, incluso porque no os gusta nada, lo que queráis, pero escuchando. Y os lo agradecemos muchísimo. Para un programa tan pequeño como puede ser Cuarto Milenio, en un late night, bueno, pues es una sorpresa gigantesca. A lo mejor es que somos muchos más de los que creemos, ¿no? Y que nos interesan estas cosas. Y a lo mejor, como decía Bunbury, estamos despertando. No sé hacia dónde, pero desde luego nos emociona mucho esta noticia. Así que gracias a toda la gente de las redes sociales, de Twitter en concreto, que habéis convertido pues a Cuarto Milenio en ese hito, ¿no? Increíble. Bueno, dicho esto, porque es de lógica ser agradecido, vámonos a ese misterio que nos decía Elena que le encantaba, y que es ese misterio puro de lo que puede ocurrir dentro de un domicilio, y además con niños de protagonista. Por cierto, Javi, antes de eso, ¿alguna información nueva sobre ese caso que tenías en vivo? No, de momento nada. Sobre todo porque, bueno, por respeto un poco a esta joven que lo estaba pasando francamente mal. Está más tranquila. Claro, ella está más tranquila, no está escuchando el programa, por supuesto, para no sugestionarse, sí, ni quiere hablar de ello para no autosugestionarse también, y bueno, ha preferido pues dedicarse a otras cosas. Está en el salón, desde luego, y decía que va a pernoctar allí. Por lo menos mañana llegan sus compañeros, volverá a estar acompañada, pero es que lleva 2 días sola, y son los 2 días en los que, como comentaba, se ha intensificado el fenómeno. Bueno, ¿vamos a Galicia? Sí. Venga.
Y es curioso porque en el fondo lo que se ve tiene que ver con el arquetipo del que hemos hablado antes, muy propio de Galicia además. Javi, cuéntanos. Sí, porque en esta sección, donde damos voz a testigos que han vivido cosas extrañas, hemos hablado mucho del sexto sentido de los niños, si ellos son capaces de acceder a una realidad que está ahí, pero que nosotros no somos capaces de ver o de entender o de percibir, y sin embargo están todos esos casos que, como decía, pues parecen evidenciar que efectivamente los niños tienen acceso algo que está ahí, ¿no? En ocasiones incluso ofreciendo datos que con un archivo o que recurriendo a la propia historia familiar acaban corroborándose. En este caso, Manuel escucha sorprendido la historia de su hijo Alejandro hace solo unos días, cuando regresaba el niño del colegio. A eso de las 7 de la tarde están haciendo los deberes y el padre le dice que vamos a apagar las luces de los pasillos porque, bueno, tenemos que ahorrar energía. Y es entonces cuando el niño saca una información tremenda a raíz de una frase: es que a veces hay gente en el pasillo. Y hablando así medio entre bromas, de que se pusieran a hacer los deberes y demás a niños, le digo, porque como aquí en Galicia ya anochece muy pronto, le digo, apagarme las luces de los pasillos, no me las tienen encendidas, que gastamos. Y me dice el niño, sí, pero es que a veces pasa gente. Y digo, ¿cómo que pasa gente? Y me dice, sí, es que el otro día vi pasar gente por el pasillo. En principio a lo mejor piensas que el niño se lo está inventando, o su imaginación, o sus historias, pero cuando me lo empezó a contar, como padre que lo conozco, veo que aparte el gesto de la cara que estaba poniendo, digo, este no me está mintiendo, este me está contando algo de verdad. Manuel nos recalcaba además que eran las 7 de la tarde. Este episodio al que el niño se refiere ocurre el lunes 18 de noviembre de este año, hace escasos días. Ocurre a las 7 de la tarde, cuando el niño estaba viendo los dibujos, una hora en la que él no tiene costumbre de dormir, ha llegado del trabajo, ha hecho sus tareas y se pone a descansar un poco. Es decir, que ocurre en un momento en el que el niño tiene plena lucidez de lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero es entonces cuando Manuel empieza a preguntarle y a indagar sobre esta visión. Quiere saber más detalles y le pregunta cómo son estas personas que él vio. Le sigo indagando un poco y me viene a contar, no, estaba a punto de poner la tele para poner los dibujos arriba y de repente me empiezo a oír un ruido que sale como de un cuarto de baño. El cuarto de baño lo tenemos, digamos, al lado de la salita y al lado de unas escaleras, y veo que empieza a bajar gente por las escaleras, muy despacito. Cuando pasaron se me pasó como si hubiera pasado más de media hora, y le digo, pero esta gente te miraba, te hacía algo, ¿cómo era? Decía, no, siempre iban mirando para adelante. Y me dice, el único que me miró y me hizo así como un gesto de asustarme fue el último que iba. El niño le dice que la última figura que va en esa especie de comitiva, que salen todos del cuarto de baño y empiezan a bajar la escalera en fila india, le hace un gesto como amenazante. El niño dice que como si le molestara que les estuviera mirando, que les estuviera viendo. Y es esa mirada, ese gesto, el que al niño le provoca un auténtico miedo. Lo que ocurre es que además hay algo que les extraña, y es que esta gente parece vestir trajes antiguos, trajes viejos, roídos, trajes como de labranza. Incluso algunos parecen llevar utensilios de labranza. El padre sigue indagando, sigue preguntando, y el niño, como si fuera algo que tiene marcado a fuego en la memoria, sigue hablando, sigue contando cosas con absoluta naturalidad. Dice, no, eran gente de tu edad, eran gente joven, no alrededor de 30 años. Sus ropas eran como ropas envejecidas. Lo más extraño era que decían, unos llevaban una especie de antorchas y otros llevaban una especie de tridentes, como unas horcas de madera. No me dijo tridente, me decía, hay unos palos con una formación de oro. Y le digo, a ver, dibújamelo, me lo dibuja, y me estaba dibujando una especie de horcas o tridentes. Y decía, oye, ¿cuánta gente era? No sé, yo empecé a contar que eran unos 10 adultos y 5 niños. Yo le decía preguntando, pero vamos a ver, ¿tú reconocías a alguien de los que iban ahí? Y me decía, no, solo reconocía, había una persona que vimos hoy en el supermercado. Y yo, ¿qué? Sí, es una persona que hoy coincidimos hoy. A mí la primera impresión, lo primero que se me vino a la mente, digo, ¿qué niño ha visto la Santa Compañía? Claro, está ocurriendo en Galicia, allí hay cierta tradición de creer en esa Santa Compañía, y cuando el niño cree ver o cree relacionar a una de esas figuras con un vecino que ve en el supermercado unas horas antes, piensan que puede haber fallecido o que puede ir en esa comitiva por eso, ¿no? Por la creencia
de que la Santa Compañía siempre lleva a una persona que ha fallecido recientemente. Es una persona que no conocen, con la que no tienen contacto directo, por lo que no han podido tirar del hilo para saber si esta persona pues ha muerto recientemente. Pero lo más tremendo, Iker, es que cuando la hermana pequeña de este niño, de Alejandro, escucha lo que está contando su hermano, ella se atreve a relatar otra experiencia que también vive en su propio dormitorio. Ya cuando empezó a contar esa historia, la hermana me dice, sí, pues yo a veces me he encontrado con que nota que en su habitación hay gente como que se asustó mucho porque de repente vio aparecer a su hermano debajo de la cama, o sea, como asomándose por la cama, y que tenía en la cabeza una herida enorme en la cabeza, que dice que chilló, pero que cuando fue a encender la luz ya todo se había desaparecido. Lo que ve la niña es una figura infantil asomándose entre las sombras de la cama, con esa herida en la cabeza, y ella, por el parecido con su hermano Alejandro, lo relaciona con él. Ella cree que es su hermano, pero como contaba, el niño desaparece cuando enciende la luz. Pues esta persona, Iker, Manuel, ha estado indagando también en la historia del domicilio para ver si había algo que pudiera tener que ver con este tipo de visiones, y también nos cuenta cómo está ahora su hijo Alejandro y qué reacción tiene al recordar este episodio. Mi casa es un edificio de nueva construcción, en una zona donde, entre comillas, no hay nada extraño, nunca había pasado nada. Lo único más destacable a lo mejor es que a unos 100 metros hay un camposanto antiguo de la zona. Ahora lo que sí me doy cuenta que a lo mejor tengo que insistirles más en que vayan apagando las luces por los pasillos que van pagando. La verdad es que ya es reacio a hablar del tema. No sé si es que a lo mejor lo sigue viendo o sigue viendo algo extraño y no quiere contármelo por miedo a recordarlo, o simplemente el recuerdo de aquella vez la ha dejado tocado. Y el último detalle de la historia de ese inmueble, de ese edificio de reciente construcción, es que antiguamente allí había habido también unos campos enormes de labranza, pero que aparentemente no había en su historia nada trágico, nada que pudiera llevar a creer pues que había algo que se repetía, ¿no?, como ocurre en otros lugares. Pero sí que también relacionaba la visión de esa gente que parece vestir con esos trajes de ir a faenar, pues con el lugar que también está en ese inmueble, lo que había allí antes. Un padre hablando de sus propios hijos, con esta naturalidad también, y lo lógico y racional, repito, es pensar alucinación, fantasía, pero sea lo que sea, qué fuerza iconográfica, ¿no? Porque el misterio, como decimos, siempre nos sorprende, incluso en su faceta artística, si queréis. Unos hombres con una horca, que seguramente en la Galicia rural sea un elemento que los niños han visto en cierto momento, y que impone, ¿eh? Porque en la Galicia, digamos, de los campos, ver a alguien que te sale a veces que está parado en un camino y ver esa especie, o de guadaña, son elementos muy, muy fuertes, ¿no? Ahora, el absurdo total del misterio. ¿Claro, alguna opinión? Tremendo caso. La fuerza, ¿verdad? La fuerza de lo que describe el niño. No es un fantasma, no es una comitiva. Precisamente por ser niños los protagonistas, para mí este caso tiene mucha más fuerza, porque no están contaminados, ¿no? Es un poco lo que explicaba antes Elena, que bueno, nos ha estado comentando y tal, ¿no? Pues un poco unas historias que no vamos a decir aquí, pero sí que en cierta forma eso de no, de esto no hables, o de esto no existe, es la primera reacción de los padres. En cambio, este padre lo que ha hecho ha sido justo lo contrario, indagar, dejarles hablar, dejarles expresarse y ver qué es lo que pueden haber visto, ¿no? Y estas visiones, vamos a decirlo así, a pleno día, no están durmiendo, no podría ser a lo mejor un terror nocturno, algún tipo de fase hipnagógica o hipnapómpica, ¿no? Que se manifestara antes o en la fase posterior al despertar del sueño. Es decir, a mí me da que puede ser un caso real. ¿Y el cementerio? Sí, que además lo ha dicho como el pasado, ¿no? Lo único que había un camposanto aquí a 100 metros. Sí, pero, ¿no? Pero jolín. Pero sobre todo, primero, hombre, esa humildad o esa honestidad que luego puede tener explicación, no lo sabemos, del padre. Es el padre el que está hablando, no está hablando un amigo, es el padre con sus hijos, ¿eh? Bueno, y fíjate, lo comparaba con la Santa Compañía. En este caso, el niño no los ve encapuchados, sino que ve personas que van vestidos con ciertos ropajes, pero siempre, si vamos a la tradición de la Santa Compañía, la última persona de la fila es la que se vuelve para ver al vivo que le está contemplando.
Lo que pasa es que la Santa Compañía no suele aparecerse en las casas, o por lo menos no tenemos testimonios o relatos que hablen de Santa Compañía en casas. Sí alrededor de ellas, sí por fuera, sí en los caminos, sí en los bosques, pero sí que es cierto que eso de volverse y mirar al niño fijamente y que le dé miedo es muy propio de los testimonios que hemos recogido muchas veces sobre personas que se han encontrado con esa comitiva de muertos. Me estoy acordando de un caso de una persona importantísima, de gran prestigio, descreída, y que un día dices que es increíble, tengo una casa en Galicia, en la Galicia profunda, y como cuando se te resquebrajan los esquemas, ¿no? Estoy mirando a la ventana, estoy leyendo un libro tranquilamente, no muy tarde, y veo avanzando por el jardín una especie de formas flamígeras. Uno intuye que son personas, pero es una forma casi de llama, que a la vez llevan otra llama en la mano, y la forma de la mano sí que se ve, y van pasando tranquilamente en dirección a un camposanto, ¿no? Aquello le marca de una forma tan fuerte. No ha vuelto a ver nada de ese estilo, pero dice, claro, yo no me voy a engañar a mí mismo, y esa persona no voy a decir quién es, pero yo la entrevisté en su día y había que ver en su rostro esa sensación mitad incredulidad todavía, pero por otro lo han visto mis ojos, ¿no? Y por supuesto no estaba bajo el efecto de ninguna. Y en Galicia, ¿no? Es decir, quizá hay un arquetipo, un sustrato muy antiguo de algo que se presenta de una forma, o a lo que damos forma con nuestra mente, y que ronda por ahí desde hace mucho tiempo, no lo sabemos. Pero desde luego este caso, unos niños, una casa y otra cosa, Javi, hace menos de un mes, ¿no? El misterio, pese a quien pese, sigue con su película produciéndose y apareciéndose. La gente, por fortuna, es valiente, poco a poco, y va contándolo. Pero ¿cuántos casos como este de personas que no se atreven a ser traductores de lo que les pasa a sus hijos? Lo mejor es decir, oye, niño, calla ya y no se te ocurra decir esto. Y no vuelvas. Si no, al psicólogo. Y no vuelvas a decir esto. Y los niños simplemente han contado algo que han visto. De todas formas, para tranquilizar un poco al padre, a los niños suelen tener una edad donde algunos ven amigos imaginarios, ven cosas, y a determinada edad ya parece que ya no pueden contemplar o ya no acceden a ese mundo que la magia de ser un niño pequeño, de no estar contaminado, como decía Clara, por nada, hace que veamos la otra realidad. Eso se va pasando poco a poco, sí, normalmente. Es así los amigos imaginarios, entre comillas, pero claro, es que estos no son amigos. Sí, esto es otra cosa extraña, ¿no? Que pasa por ahí, es como una película que se vuelve a proyectar. Fermín, tenemos algo que comentar a nuestros oyentes rápidamente, ¿no, compañero? Pues así es, Iker. ¿Sabéis qué libro está considerado como el fenómeno literario del 2013? Es Espejismo, de Hugh Howey, publicado por Ediciones Minotauro, que está arrasando en las listas de ventas internacionales con más de 800.000 ejemplares vendidos. ¿Qué harías si vivieras en un mundo donde el aire que respiras pudiese matarte? En Espejismo, si no te matan las mentiras, lo hará la verdad. Os voy a leer algunos de los elogios que se han cosechado. Por ejemplo, Juan Eslava Galán ha dicho: tengo Espejismo en el estante de mis favoritos de ciencia ficción, junto a la película Blade Runner. O David Pastor, director de las películas como Los últimos días o Infectados, dice que es extraordinario. Howey crea un universo subterráneo que no querrás abandonar. Vamos rapidito, que hay muchas menciones milenarias. Vamos a ver, Pascual dice que la verdad es que no sabe muy bien cómo empezar. Lo que sí sabes cómo empezó todo. Hace casi 2 años un predictor dio lugar a 2 palitos y ahí supe que mi vida cambiaba. Que palito más palito era igual a ilusión. Y ahí empezó a crecer Mateo. Siempre quise la bendición de esta nuestra secta milenaria, pero nunca me atreví a pedírosla. Pero esta vez, y debido a que la primera vez... Secta buena, ¿eh? Pero esta vez, y debido a que la primera vez que sentí su patadita estaba de fondo hablando Carmen, en ese momento supe que venía al mundo un milenario. Ahora, mientras doy el vive de las 2, algo adelantado, Mateo abre los ojos y dice papá, mientras de fondo suena la sintonía de Milenio 3. De verdad que esto es muy grande. Nos dice también que le acompañamos durante el embarazo y durante el parto, que somos parte de su familia una vez, y que me vio a mí en el Xanadu de Arroyo Molinos. También es importante. Esto es paranormal también, ahí, sí. ¿No? Que cruzamos los carritos de los bebés y a punto estuve de saludarla y pedirle la bendición milenaria, pero que tampoco no quiso ponerme. La bendición milenaria es en el programa. Así que hoy dice que reúne todo el valor necesario y que nos ruega que nos deis esa bendición milenaria, pero más que a Iker, que esta vez que te calles, que es el Santa Sanctorum, que me lo pide esta vez a mí, porque
porque para nosotros es nuestra papisa. Toma, ahora la papisa Juana. Así, tanto Mateo como yo os lo agradeceremos. Imagino que pasado un tiempo este programa se lo guardaré y se lo pondré, y cuando mi niño pregunte por qué escuchamos a esos locos que hablan de temas tan raros, le diré: hijo, tú perteneces a una congregación muy, muy especial. Además, escucha, tienes la bendición de Carmen, que es la verdadera portadora del espíritu milenario. Por cierto, que es camachista también. Nos lo decía Pascual Jiménez. Pues con qué bonita música además, ¿eh? Pues una bendición, pero de estas grandes, grandes, grandes para Mateo, esa bendición milenaria. Desde Asturias también nos escribe un matrimonio que son fans de heavy metal, que hace 2 años hicieron un crucero por Noruega, precisamente que hablábamos hoy. Visitamos una iglesia preciosa de madera, igual que la que quemó el desequilibrado ese del que habláis. Y una sugerencia para Santi: ¿para cuándo un programa de Black Sabbath? El tritono o la nota del diablo. Del viaje a Noruega nos trajimos un embarazo. Nuestro hijo Eric, un pequeño vikingo. Mandarle una bendición milenaria. Tiene 18 meses y es lo mejor de nuestra vida. Os sigo desde el 2003. Algo está pasando extraño, ¿eh? Hay alguna persona que dice: ¿qué es esto de la bendición milenaria? ¿No? Digo, bueno, pues surgió porque las personas lo pedíais en hospitales, y sobre todo con algo tan bonito como es el nacimiento de una nueva persona, ¿no? Claro, algunos niños ya sus padres han puesto el momento este, ¿no? Sí. Tiene que ser un alucine tremendo, ¿no? En el fondo, ¿qué queremos? Pues que la vida les sea grata, ¿no? Sí, que sea energía felices, positiva y que buena. La vida les sonría, y sobre todo, además, porque mucha gente cree, y yo también lo creo, igual que esos sentimientos se reflejan en lo que antes decía Santi, porque no se van a reflejar los sentimientos de buena energía hacia personas que queremos, ¿no? Pero de cientos de miles de personas. Exacto. Que ahora mismo están pensando con una sonrisa, ¿no? Adrián Vélez nos decía que le ha parecido precioso el inicio del programa, que cree fervientemente en esa luz infantil, y es una verdadera pena que esa magia vaya perdiéndose con los años. De pequeño, nos dice, tuve experiencias no muy buenas y me considero uno de esos niños que crecen con esas zonas oscuras en su interior. Zonas oscuras que por mucho que intentes iluminarlas siempre estarán ahí, por desgracia. Me he sentido muy identificado con ese investigador. ¡Bravo, Milenio 3! Hay una cosa que le quiero decir. Yo también tuve mis zonas oscuras. Se pueden iluminar, ¿eh? Es el ejemplo del Dr. Gurian, ¿no? Uh-huh. Todas las trabas, todas las taras, ser golpeado, ¿no? Por gente que supuestamente tiene que quererte, y convertirse, pensemos en la historia, ¿eh? En un investigador que acaba descubriendo el deslumbramiento del cerebro de los niños. Hay muchísimas infancias que no son fáciles. No me atrevería a decir que la mayoría, pero muchas. Y hay un momento en el que tienes que enfrentarte a lo que ha pasado en tu vida, a lo que ha pasado en tu infancia, y se puede salir muy sabio y muy bien de ese momento. A mí me gustaría que de verdad reflexionasen sobre las frases que ha dicho este doctor investigador al principio, porque son todo un manual, ¿eh? Para ir a favor de la luz, que es lo que creemos aquí. Yeré Martínez, compañero, como siempre, un honor. Fermín Agustí, gracias por todo el trabajo. Javi, estaremos muy atentos a esa información, como siempre, ahí al cabo del camino, buscando más datos. Santi, hasta mañana. Hasta mañanita. Mucha información y muchos casos tremendos algunos. Mañana hablamos también de psicópatas, ¿eh? Sí, vamos a analizar en un dossier, en unas claves, vamos a analizar lo que son los psicópatas. Estoy seguro que van a ser muy curiosos y que vamos a aprender. Hasta mañana, Carmen. Mañana nos vemos. Hasta mañana, Clara. Hasta mañana. Elena y Dani, gracias por acompañarnos. Estaremos en el sofá. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Y por llevar también. Gracias por todos los brownies, cafés y demás que habéis traído. Y gracias, como tantos y tantos amigos, por ser estandartes del pensamiento milenario. Gracias por todo. Ha sido un placer. Os dejamos. Feliz semana. Milenio vuelve en 7 días.